Jesús habla en parábolas del reino en el Evangelio de Mateo, los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas del reino en parábolas? Y Jesús dice, porque no lo pueden entender. El misterio del reino es el tema central de toda la predicación de Jesús. A nosotros, humanos, nos cuesta muchísimo entender el misterio del reino y toda la dinámica del reino de Dios. Sí entendemos bastante de la Iglesia, ¿no? Porque, bueno, si bien también es un misterio, en su dimensión humana hay cosas que podemos entender. El reino es más que la Iglesia. La Iglesia es, como dicen los obispos en Puebla, sería una suerte como de maqueta del reino, o tendría que ser, en el mundo, el espacio donde los hombres puedan mirar las señales más claras del reino. Tendría que ser la Iglesia, tendría que ser la comunidad cristiana. Pero Jesús no siempre habló en parábolas del reino. Si uno va al principio y al final del mensaje de Jesús, va a encontrar, por ejemplo, en el principio, la primera predicación de Jesús es el primer anuncio: conviértanse porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. El primer anuncio del reino que hace Jesús. Y en el final, el diálogo con Pilato: mi reino no es de este mundo. Con lo cual Jesús de ninguna manera, más allá de la poca comprensión de Pilato, le estaba explicando una cuestión institucional o una cuestión organizativa. Cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, nos está recordando que el reino de Dios tiene su origen en Dios y encuentra su plenitud en Dios. Por lo tanto, no depende de ninguna manera de realidades humanas. Más allá de que Dios ha querido, y a partir de Jesús, que ese reino se haga presente en la historia y en la vida de los hombres. Entonces, Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, que leyó Panchi, Pablo dice: nosotros nos sentimos plenamente seguros sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio. Lo mismo va a decir un tiempo después en la carta a los filipenses, cuando le dice a los filipenses, hablando de los que no creen en la cruz, y le dice, son enemigos de la cruz. En cambio nosotros, somos ciudadanos del cielo. Lo mismo que acá. Nada más que acá lo dice en negativo. Acá estamos en el exilio, porque no es lo nuestro esto. Tenemos un principio de vida que no es humano. Tenemos un principio de vida que es de Dios y por lo tanto ese principio de vida nos hace parte del reino de Dios, nos hace pertenecer al reino de Dios. No somos de este mundo. Capítulo 17 de Juan, oración sacerdotal de Jesús. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, pero preservalos del maligno. Le reza Jesús al Padre, rezando por todos nosotros. No somos de este mundo. Es importante, esto digo para pensarlo, ¿no? Por eso tal vez el cristiano creyente que quiere y tiene vocación de reino y quiere vivir el reino de Dios, se siente incómodo en un mundo como en el que vivimos. Los grandes santos se han sentido incómodos en el mundo que vivían. Porque lo que nos incomoda es justamente eso. Nosotros traemos un principio de vida que no responde a los intereses del mundo. Ahora, el problema es que nos condiciona demasiado el mundo y a veces estamos tan sumergidos en el mundo y absorbemos tanto las cosas de los que no nos damos cuenta de ese principio de vida distinto. Y entonces nos enojamos mucho y nos enojamos con quienes nos tenemos que enojar y con quienes no. Y nos ponemos mal y nos angustiamos y nos desesperamos y perdemos la noción de la fe y la noción de la esperanza, contribuyendo de esa manera al estilo del mundo, porque el mundo quiere que nos pase eso, ¿no? A veces nos sentimos muy valientes porque nos enojamos con todos y decimos,
como estoy criado. No, es bien. Así no hacemos la diferencia. La diferencia la hace el cristiano cuando vive el reino. Y vivir el reino es tener conciencia de todo lo que pasa, tener conciencia de las injusticias, por supuesto, enojarse, pero por sobre todas las cosas, tener la paz, la fortaleza y la esperanza de saber que quien conduce la historia es Dios. Y de creer en eso. Y de creer en eso. Hay una bellísima del Papa Benedicto a los obispos de Suiza. En una parte les dice: Dios no fracasa nunca. Porque uno podría pensar, dice, en la lógica humana, las guerras, las injusticias, las enfermedades, la muerte, parecieran como fracasos de Dios. Dios no fracasa nunca, dice Benedicto. Y en esas situaciones que a nosotros nos parecen tan tremendas, que realmente lo son, Dios sigue fabricando vida, Dios sigue produciendo vida, sembrando el reino. Dios siembra permanentemente. El pueblo de la antigua alianza le fue infiel, primera lectura del profeta Ezequiel. El pueblo de la antigua alianza le fue fiel, dice Dios, infiel. Dios dice, bueno, saco un brote y planto otro para que sea fiel. Un anuncio de la iglesia, para que dé fruto y para que vengan los pájaros a cobijarse en él. Que no sea ese árbol soberbio, poderoso, sino que sea ese brotecito humilde que, tocado por la mano de Dios, va creciendo, va dando fruto y da cobijo. Dios no deja de sembrar nunca. Si nosotros creemos en esto, no hay desesperación posible en la vida de un cristiano. Siempre estaremos abiertos a la esperanza. No porque humanamente tengamos un montón de razones, sino porque nuestra fe en ese principio de vida de este mundo nos permite creer y tener la certeza de que Dios sigue actuando siempre. Primera lectura. A veces el hombre ni se da cuenta de que Dios está actuando. Qué tentación de la iglesia, ¿no? Que tenemos en general de ser controladores de todo, ¿no? Y tenemos clarito dónde está Dios, dónde no está Dios, qué personas son buenas, qué personas no lo son, esto, aquello y lo demás allá. Dice Jesús, ni se te ocurra pensar eso, ¿no? El reino crece por sí solo, el reino crece porque es obra de Dios. Los hombres podemos aportar muchísimo de nosotros a la realización y a la manifestación de ese reino, pero si no lo hacemos, Dios sigue actuando. Dios sigue actuando. A veces dice, Jesús no da cuenta de cómo actúa Dios. Y la segunda parábola, la del grano de mostaza, es lo mismo de la primera lectura. Lo que a nosotros nos parece tan pobre, tan pequeño, tan insignificante, Dios lo hace crecer y lo hace crecer. Y lo hace crecer de tal manera que termina siendo beneficioso para los demás. Pensemos en nosotros mismos, en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, que a veces nos avergüenzan, que a veces nos asustan, que a veces nos paralizan. En las manos de Dios, Dios toca nuestra debilidad, Dios toca nuestra pequeñez y es capaz de hacer grandes cosas. Hoy celebramos el corazón inmaculado de María. María, en su pequeñez, recibida por Isabel, Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Y María le responde, son cosas con mi pequeñez. El grano de mostaza es eso, y esto vale para nosotros personalmente, vale comunitariamente. Nuestras comunidades que a veces nos parecen tan sencillas, tan humildes, tan pequeñas, comparados con el mundo que vivimos, Dios las toca, Dios las hace crecer, Dios las va acompañando, las hace crecer con la gracia, las hace crecer con la palabra, pero también con la conversión nuestra. Nuestro mejor de vida, nuestro mejor compromiso de vida frente a la realidad hace presente el reino. Pero no depende de nosotros que el reino esté. El reino está por pura obra del amor
del poder, de la grandeza de ese Dios que lo hace presente, que lo hace posible en los lugares y en las formas que Él quiere. A veces lo entenderemos y lo encontraremos donde nosotros pensamos, muchísimas veces no. El tema es tener esta actitud pequeña, sencilla, humilde, del grano de mostaza, de ese brote de la primera lectura, y entender que Dios quiere cobijar, Dios quiere cobijar. Si algo fue muy fuerte en el día de ayer, con el tema de la unción de los enfermos, uno percibe sensaciones de soledad muy fuertes por todo esto que estamos viviendo. Y a nosotros como iglesia nos compromete tremendamente, porque nosotros sabemos algo que muchos no saben. Sabemos que Dios ha plantado su reino entre nosotros. Sabemos que Dios no descansa en sembrar su reino entre nosotros. Y sabemos que el gran sueño de Dios es poder abrazar a toda la humanidad, que su iglesia sea ese árbol frondoso, ese árbol lleno de frutos que pueda dar cobijo a tanta soledad, a tanto abandono, a tanto dolor, a tanto angustia. Es misión esto también. Esto también se nos transforma en misión. Pidámosle entonces en este día a Jesús, después de haber celebrado los sentimientos de su sagrado corazón, pidámosle que sean nuestros propios sentimientos. Pidámosle que dejemos entrar a Dios en nuestro corazón con su reino, que reine en nosotros y que nos conceda la gracia de poder dar los frutos que Él quiere en beneficio de nuestros hermanos, en beneficio de los demás, en beneficio de tanta gente que hoy realmente necesita encontrar en nuestras comunidades, en la iglesia toda, ese árbol con frutos que ofrezca cobijo, que ofrezca contención, que regale paz, que regale los grandes valores del reino que el Señor no deja de sembrar. Recemos el credo.